saber la importancia del sistema de antihielo, conocer nosotros como oficiales de operaciones los ATA respectivos para esas afectaciones en condiciones de clima frío. Dentro del siguiente punto que nosotros vamos a considerar, vamos a hablar de conceptos. En este caso ya mencionamos algunos conceptos, el concepto de antihielo en tierra, concepto de antihielo en vuelo y concepto de deshielo en tierra. Entonces es importante mencionarlos. Aquí, ¿qué conceptos nos vamos a llevar? Solamente vamos a mencionar algunos. Les voy a compartir en el grupo de Classroom la referencia que es el documento de la UASI. Dentro de estos conceptos que se recomiendan, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, nos menciona el concepto que ya muchos International Standard Organization. Sabemos que debemos de cumplir un estándar. ¿Dónde entra el estándar de calidad? En primera tenemos un estándar de calidad en la capacitación. Nosotros mencionamos nuestros temas que vamos a manejar en esta capacitación y a su vez año ir mejorando estos temas para la mejora continua de la propia capacitación. Por otra parte, el ISO también entra en la técnica de aplicación de fluidos. Entonces nosotros ahorita solamente hemos mencionado que si ya tenemos una aeronave que está contaminada y esta aeronave pues ya tenemos que aplicarle el deshielo, pues tenemos que usar un fluido que es hecho de glicol y de agua. Entonces esta combinación de fluido de glicol con agua cumple un estándar internacional de fluidos y pues lógicamente es un estándar establecido por la Asociación de Ingenieros Automotores de Estados Unidos. Entonces tenemos que cumplir un estándar de calidad. Ese sería un concepto que nos vamos a llevar. Y pues aquí tenemos el otro que es el SAE, es la Sociedad de Ingenieros Automotores de Estados Unidos, es el que nos va a vender esos productos de fluidos del sistema de antihielo. Entonces, sabemos sus conceptos. Fluido neto, pues es el fluido diluido, qué porcentaje necesitamos, qué cantidades y qué tipo de color de fluido vamos a utilizar en un sistema de deshielo. Vamos a tener otro concepto. Nosotros hace rato comentábamos, una superficie representativa es una superficie que se tiene que calentar para evitar que tengamos modificaciones. En este caso es el borde de ataque, el fuselaje, sensores y parabrisas, tubo pitot, etcétera, etcétera. Entonces son superficies representativas. Otro concepto importante que nos tenemos que llevar es el tiempo máximo de efectividad, conocido como hot overtime. Entonces, una vez que nosotros apliquemos el fluido, debemos de saber qué efectividad tiene ese fluido. A ver, un ejemplo clásico, ¿no? Y me tocó vivirlo en Aeroméxico. Cuando era época invernal y caía la tormenta de nieve en Nueva York, pues de por sí este aeropuerto es saturado. En ocasiones de manera normal para poder despegar de Nueva York se tardaban los aviones aproximadamente hora y media, 2 horas. Y con tormenta pues se tardan hasta 3 horas en despegar en Nueva York. Entonces, si el avión se tarda 3 horas y mi avión ya estaba contaminado, le aplicaron deshielo y todavía se puso 3 horas a carretear, pues yo debo de saber qué tipo de fluido le apliqué y si ese fluido tiene el tiempo suficiente de efectividad. Porque a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? El fluido que aplicaste solamente tiene una efectividad de 30 minutos y yo voy a estar 3 horas en plataforma esperando a despegar, pues no va a ser efectivo. Entonces es importante que en este caso directamente el piloto, a partir del tipo de fluido que le apliquen al deshielo de la propia aeronave, pues sepa qué tiempo de efectividad va a tener. Entonces esto también es importante, el famoso all overtime, tiempo máximo de efectividad. El concepto, pues así como lo dice esta presentación, el all overtime se define como el máximo tiempo estimado que la aplicación de fluido de deshielo o antihielo prevendrá la formación de escarcha y hielo a la acumulación de nieve en las superficies tratadas del avión.
El tiempo máximo de efectividad empieza cuando inicia la aplicación de la última capa de fluido de deshielo-antihielo. El tiempo máximo de efectividad termina cuando el fluido de deshielo-antihielo aplicado al avión pierde su efectividad. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer uso de unas tablas, que más adelante las vamos a mostrar. Esa tabla, pues lógicamente la tiene que tener presente el capitán, y debe de saber exactamente el tiempo de efectividad. ¿Por qué? Porque él debe de monitorear el tiempo de carreteo antes de despegar. Entonces, de esa forma vamos a hacer efectivo, valga la redundancia, el hold overtime, el tiempo de efectividad. Estos serían unos conceptos iniciales. Esta sería nuestra tabla de hold overtime. Entonces, a partir del tipo de contaminante que tengamos, a partir del tipo de fluido que apliquemos, lógicamente cada fluido va a tener un respectivo color, y ese fluido, en función del contaminante, del tipo de color de aplicación, pues nos va a dar un tiempo de efectividad de 6 a 11 minutos, aquí como el ejemplo que estamos dibujando. Entonces, esta tabla siempre la debe de tener el capitán. Esta tabla aparece en el manual de la IATA. Entonces, ahí es importante que consigan ese manual de la IATA de operaciones en clima frío. Aquí nosotros la vamos a proporcionar solamente, pero la efectiva es el del manual propio de la IATA. Entonces, tenemos que manejar esta tabla. Dentro de los conceptos que también debemos de considerar es el concepto de verificación antes del despegue. Nosotros ya comentamos que es importante que el avión, antes de despegar, tenga, en este caso, esté libre de contaminantes, esté dentro del concepto conocido como aeronave limpia. Entonces, aquí nos dice el concepto: la verificación antes del despegue es una comprobación de que las alas del avión por escarcha, hielo o nieve, dentro del tiempo máximo de efectividad, según lo específico, esté programada. ¿Sale? Siguiente concepto que tenemos es la verificación de contaminación antes del despegue. Entonces, es una comprobación para asegurarse que las alas, las superficies de control y otras superficies críticas, según se define la posición específica del avión, en este programa estén libres de escarcha, hielo, nieve, y si el tiempo máximo de efectividad se ha excedido. Entonces, recordemos, todos los conceptos manejan programas. Entonces, por ley, todas las aerolíneas deben de tener un programa de control de monitoreo de aeronave limpia. Entonces, más adelante vamos a tocar esos puntos que deben de manejarse en el programa. El siguiente concepto es verificación después del deshielo y antihielo. Esta verificación la lleva a cabo la persona que certifica que el avión está limpio una vez concluido el proceso de deshielo. La persona responsable de esta verificación certifica que el avión ha sido inspeccionado y se ha encontrado libre de precipitación o congelación en todas sus superficies críticas. Recordemos, el Manual General de Operaciones es donde se va a especificar todas las funciones y responsabilidades de todo el personal. Entonces, vamos a tener personal que se va a dedicar a verificar este deshielo. Entonces, debemos de garantizar esas atribuciones respectivas. Otro de los conceptos, pues aquí lo comentábamos. El concepto de aeronave limpia, pues es conocido como Charlie Alpha Charlie. Clear Aircraft Concept. Entonces, ahí tenemos nuestro concepto de aeronave limpia. Por otra parte, también delega responsabilidades a la autoridad aeronáutica. En este caso, pues en el documento de la OASI lo menciona como Charlie Alpha Alpha, Autoridad de Aviación Civil. Respectivamente, pues nosotros ya sabemos que en Estados Unidos es la Federal Aviation Administration, y en México pues tenemos a la Agencia Federal de Aviación Civil. Por otra parte, también tenemos el concepto de Charlie Sierra Fox Fox, es la escarcha de combustible empapada en frío. Entonces, recordemos, ese concepto habla específicamente si nosotros tenemos nuestro combustible por debajo del punto de congelación, pues tenemos susceptibilidad a que la propia superficie donde está contenido el combustible, pues también se forme escarcha. Entonces, donde se contiene el combustible en la aeronave, pues sabemos que el combustible está contenido en las alas, ¿sale? Por otra parte, pues también debemos de llevar el concepto de plan de respuesta a la emergencia. Todos los manuales generales de operaciones de las aerolíneas
que operen en lugares o en condiciones de clima frío deben de establecer un plan de respuesta a emergencia y debe estar escrito en su manual general de operaciones. Y pues el otro concepto que ya conocemos muchos es la FAA, la Autoridad de Estados Unidos. Dentro de los conceptos también mencionados son todas esas afectaciones meteorológicas, como es la helada activa, el antihielo, el efecto de enfriamiento, el hielo transparente, las superficies críticas que ya las comentamos, la descongelación. Todos estos conceptos los debemos de tener presentes dentro de nuestro curso de clima, operación en clima frío. Entonces, básicamente estos serían unos conceptos que nosotros ahorita solamente estamos mencionando a grandes rasgos. Dentro del documento de la UASI, pues vamos a tener más conceptos que se van a tratar en referencia a este clima frío. Entonces, solamente por mencionar algunos, y son los que ahorita vamos a empezar a tratar. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario.